¿Alguna vez has sentido una verdad profunda, casi inalcanzable que late dentro de ti? Te hablo de la trascendental diferencia entre el alma y el espíritu, dos fuerzas vitales que muchos confunden, pero que guardan el secreto para elevar tu existencia a su máxima expresión. Hoy vamos a desvelar un misterio que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes y que puede transformar tu vida. Si estás listo para este viaje de autodescubrimiento, suscríbete y prepárate para una auténtica revelación. Amigos, si la idea de una verdad profunda latiendo en vuestro interior os ha parecido fascinante, preparaos, porque el viaje que estamos a punto de emprender es aún más revelador. Lo que muchos de nosotros consideramos un concepto moderno, una búsqueda de la nueva era, es en realidad un eco ancestral, una sabiduría milenaria que ha sido la brújula de las civilizaciones más sabias de la historia. No estamos descubriendo algo completamente nuevo. Estamos más bien reaprendiendo lo que la humanidad ya sabía y quizás olvidó. Os propongo que juntos crucemos el umbral del tiempo. Vamos a viajar a través de los siglos, a sentarnos al lado de filósofos, místicos y chamanes de distintas culturas, para escuchar sus susurros sobre la esencia del ser. Porque la diferencia entre alma y espíritu, lejos de ser una abstracción contemporánea, fue la piedra angular de su comprensión de la vida, la muerte y lo divino. Imaginad por un instante que estamos en la antigua Grecia. El sol baña los templos de mármol, y las mentes más brillantes de la humanidad se reúnen en ágoras polvorientas. Allí, un gigante del pensamiento, Platón, nos habla. Él no veía el alma como una entidad simple y unificada. Para nada. En su visión, nuestra alma era como un carro tirado por 3 caballos. Tenía una parte racional, la que buscaba la verdad y la sabiduría, una parte irascible, la de la voluntad, el coraje, la que nos impulsa a la acción, y una parte concupiscible, la de los deseos, los apetitos básicos, las pasiones terrenales. Una lucha constante, ¿verdad? Es como si dentro de nosotros existiera una pequeña orquesta donde cada instrumento quiere tocar su propia melodía. Pero, atención aquí, porque Platón intuía que había algo más. Más allá de esos caballos rebeldes o de ese auriga intentando mantener el control, existía una chispa, un principio divino que no era de este mundo material, sino del reino de las ideas. Era una parte de nosotros que anhelaba la perfección, la belleza inmutable, la verdad eterna. Esa chispa, ese anhelo por lo inmaculado, era lo que hoy podríamos identificar como el espíritu. Para los griegos entonces, el alma era el campo de batalla, el lugar donde lo humano se debatía entre la oscuridad y la luz, entre lo efímero y lo trascendente. El espíritu, sin embargo, era la puerta, el destello de lo divino que recordaba al alma su verdadero origen. El alma vivía la experiencia, aprendía, se equivocaba. El espíritu simplemente era un fragmento de lo eterno. Ahora cambiemos de escenario y volvamos miles de años atrás en el tiempo, a las tierras sagradas de la India antigua, donde la sabiduría fluye como el Ganges. Aquí, los Vedas y los Upanishads nos presentan una dualidad igualmente profunda, el Jiva y el Atman. El Jiva, mis amigos, es nuestra alma individual. Es el Jiva el que nace, el que experimenta la alegría y el sufrimiento, el que acumula karma a lo largo de incontables vidas. Es el Jiva el que tiene una personalidad, deseos, recuerdos, miedos. Es, en esencia, la suma de nuestras experiencias, el yo particular que creemos ser. Es como una gota de agua que ha caído del cielo y tiene su propio viaje a través de un río, con sus propios remolinos y corrientes. Pero la sabiduría hindú nos susurra que, en lo más profundo de cada jiva, reside el Atman. Y el Atman es otra cosa completamente distinta. Es lo absoluto, lo inmutable, lo universal. Es esa esencia pura que no nace ni muere, que no experimenta karma, que no tiene deseos individuales, porque es idéntico al Brahman, la realidad última, el alma del universo. Es como si esa gota de agua, en su núcleo más íntimo,
recordara que es el océano mismo. Así que, mientras el Jiva se agita en la superficie de la existencia, el Atman permanece inalterable, la llama eterna que arde silenciosamente dentro de cada uno de nosotros. ¿Comprendéis la profunda distinción? Una es el viaje personal, la otra es la eternidad compartida. Una es el cambiante, la otra es lo inmutable. Continuemos nuestro viaje, zarpando hacia las arenas doradas del antiguo Egipto, donde la vida y la muerte eran hilos inseparables de una misma tela cósmica. Para los egipcios, entender la composición del ser humano era crucial para garantizar su travesía hacia el más allá y su unión con los dioses. Aquí encontramos las figuras del Bea y el Ka. El Bea, se podría decir, es la representación más cercana a lo que entendemos como alma. Era nuestra personalidad única, nuestras emociones, nuestra capacidad de movernos libremente y de interactuar con el mundo después de la muerte. Se representaba a menudo como un pájaro con cabeza humana, capaz de volar entre los mundos, visitando a los vivos y regresando a la tumba. Era nuestro yo particular, la suma de nuestros afectos y recuerdos, pero junto al Ba existía el Ka. Y el Ka era el principio vital, la chispa de vida, la energía divina que nos animaba desde el nacimiento. Era nuestra fuerza vital, nuestro doble espiritual, que permanecía en la tumba después de la muerte, esperando ser nutrido con ofrendas. El Ka era lo eterno en nosotros, lo que nos conectaba con lo divino, lo que perduraba más allá de la descomposición física, mientras el Ba era la expresión de quiénes éramos en esta vida. Con todas nuestras particularidades, el Ka era la esencia divina que nos hacía estar vivos, la conexión directa con la fuente de todo. Ambos eran fundamentales, pero cumplían roles distintos. Uno era la personalidad en evolución, el otro, la fuerza vital imperecedera. Mantenerlos en equilibrio era la clave de una existencia plena y de una transición exitosa. Y para nuestro último destino en este viaje histórico, volamos al misterioso Oriente, a la antigua China, donde la sabiduría se teje en el sutil entramado del Tao. Aquí, aunque los conceptos son más poéticos y menos definidos que en otras culturas, también hallamos esa misma dualidad fundamental. Los taoístas hablaban del Hun y el Po. El Hun, amigos míos, es nuestra alma etérea, nuestra parte más ligera y celestial. Está vinculada a los sueños, a las visiones, a la intuición más profunda, a lo que aspira a elevarse y regresar a las esferas celestiales. Es como el aliento del cielo que habita en nosotros, una parte que busca la trascendencia y la conexión con lo divino. Por otro lado, tenemos el Peo. El Peo es nuestra alma corpórea, la que está intrínsecamente ligada al cuerpo físico, a los sentidos, a los deseos terrenales, a la densidad de la materia. Es la parte que nos ancla a la tierra, la que nos hace sentir el gusto, el tacto, el dolor y el placer. A diferencia del Hun, que se eleva, el Po se disuelve con el cuerpo, se integra de nuevo en la tierra de la que proviene. Así que, en la visión taoísta, el ser humano es esta maravillosa alquimia de lo celestial y lo terrenal, de lo que aspira a volar y lo que nos mantiene enraizados. Pero solo una de estas partes, el Hun, tenía la capacidad de regresar a lo divino, de persistir en una forma más allá de lo material. Ahora, detengámonos un momento y sintamos el peso de esta verdad. A través de continentes y milenios, desde los filósofos griegos hasta los místicos orientales, la humanidad ha intuido una verdad profunda y constante. Somos más que una sola cosa. No somos solo un cuerpo, ni solo una mente, ni solo un conjunto de emociones. Siempre ha existido la distinción, la conciencia de que una parte de nosotros es la viajera, la que experimenta el mundo, la que cambia, la que se forma con recuerdos y deseos, y otra parte es la eterna, la inmutable, la chispa divina que nos conecta con el origen de todo. El alma es el libro de nuestra vida, lleno de historias, alegrías y cicatrices.
El espíritu es la tinta invisible que permite que ese libro exista, la luz que ilumina cada página, el aliento que da vida a cada palabra. La confusión moderna, al tratar alma y espíritu como si fueran la misma cosa, nos ha privado de una verdad mayor, de una comprensión más rica de nuestra propia naturaleza. Es como si hubiéramos perdido la mitad del mapa o silenciado la mitad de la orquesta. Hemos desaprendido una verdad esencial que nuestros ancestros valoraban como el tesoro más preciado. Esta simplificación nos ha alejado de una profunda autocomprensión. Comprender esta distinción, recuperar esta sabiduría ancestral, no es un mero ejercicio intelectual. Es un acto de reconexión con nuestra verdadera esencia, con esa arquitectura sutil que nos define. Es entender que somos ambos, el río que fluye y el mar inmenso que lo espera. Somos el viajero incansable y el origen y destino que nos aguarda. Este viaje por el pasado no es solo historia, es el primer paso para reconectar con tu propia esencia, para desvelar la maquinaria más íntima de tu ser y, con ello, empezar a vibrar en una frecuencia completamente nueva. Porque si no sabemos diferenciar las voces de estas dos partes, ¿cómo podremos dirigir nuestro camino con claridad? El siguiente capítulo es la llave para ello. Amigos, el viaje por las antiguas sendas del saber nos ha revelado una verdad innegable. Las civilizaciones más sabias siempre han distinguido entre el alma y el espíritu. No es una moda nueva, sino un eco antiquísimo que resuena con una profundidad que hemos olvidado. Pero ahora que hemos desenterrado este conocimiento milenario, la pregunta clave es, ¿cómo lo aplicamos a nuestra propia vida? ¿Cómo desentrañamos estas dos fuerzas dentro de nosotros? Y más importante aún, ¿cómo logramos que operen en armonía, elevando nuestra existencia a una frecuencia que quizás ni siquiera imaginamos? Preparad vuestro corazón, porque lo que vamos a explorar ahora no es teoría. Es una invitación a la introspección más profunda, a mirar dentro de vosotros mismos como quien se adentra en un templo ancestral. Hay salas externas, vibrantes y llenas de vida, con símbolos visibles y ecos de experiencias. Y luego, hay un santuario interno, silencioso y luminoso, donde el tiempo se detiene. El alma y el espíritu son, precisamente, esas dos dimensiones entrelazadas. Una es el vasto eco de vuestro recorrido, la otra, la chispa eterna que lo sostiene todo, la que irradia desde el centro de vuestro ser. Pensemos en el alma. Ella es la cronista incansable de vuestra existencia, la narradora de vuestra historia personal. Está tejida con los hilos de cada recuerdo, cada emoción, cada anhelo y cada sueño. Es la suma de cada lágrima derramada y cada risa compartida, de los aprendizajes que habéis absorbido de vuestros ancestros y de las marcas invisibles que los encuentros con otros seres dejan en vosotros. Vuestra alma es como un jardín en constante evolución. Imaginad un Edén donde unas flores brotan con vigor, otras se marchitan con el paso de las estaciones, y muchas semillas esperan pacientemente en la oscuridad de la tierra para germinar en el momento preciso. Ese jardín puede florecer con una belleza exultante o llenarse de maleza densa, todo dependiendo de lo que vosotros sembréis y cultivéis en él. El alma es un lienzo dinámico, un reflejo cambiante de vuestro mundo interno y externo, pero luego está el espíritu. Y el espíritu, mis queridos buscadores, es de una naturaleza radicalmente diferente. No conoce el cambio, no nace ni muere, no se marchita ni florece. El espíritu es como el sol inquebrantable que baña ese jardín con su luz. Aunque las estaciones pasen, aunque las flores se desvanezcan, aunque las nubes oculten momentáneamente su presencia, el sol sigue brillando, inmutable en su esencia. Así, el espíritu es la porción más prístina y perdurable de vosotros, la que no pertenece al tiempo lineal ni al espacio físico. Mientras el alma se define por su viaje, por su constante transformación, el espíritu se define por su permanencia, por su esencia que siempre ha sido y siempre será.
Permitidme ofreceros otra imagen que ilumine esta distinción. Pensad en el vasto océano y en las incontables olas que se forman en su superficie. Vuestra alma es como esas olas. Se elevan con fuerza, se agitan con las corrientes, chocan contra las rocas de la vida y luego retroceden para volver a formarse. Cada ola es única, cada movimiento es efímero y distinto. El espíritu, en cambio, es el océano mismo, profundo, inmenso, silencioso en sus profundidades, que permanece inalterable más allá del vaivén incesante de la superficie. Sin el océano, no podría existir ni una sola ola. Y de la misma forma, sin el espíritu, no habría alma que pudiera experimentar y evolucionar. Lo más fascinante de todo es que, aunque diferentes, ambos están íntimamente e indisolublemente conectados. El alma necesita del espíritu con la misma urgencia con la que un explorador necesita su brújula en tierras desconocidas. Si vuestra alma se desconecta de la guía del espíritu, corre el riesgo de perderse en un laberinto de emociones turbulentas, de deseos insaciables y de apegos que la encadenan. Puede quedar atrapada en el remolino de culpas ancestrales, en los miedos más profundos o en la ansiedad que consume, olvidando por completo su verdadera naturaleza, su conexión con lo trascendente. Pero cuando el alma se abre, se rinde y se alinea con la luminosa presencia del espíritu, entonces encuentra claridad, una fuerza inquebrantable y un propósito que trasciende lo meramente personal. Es como si la ola recordara de repente que no está separada, que pertenece a la inmensidad del mar del que procede, y el espíritu, por su parte, aunque es una presencia inmutable y completa en sí mismo, necesita del alma para poder manifestarse, para expresarse en este plano material. Es como una melodía eterna y perfecta que busca un instrumento para hacerse audible en el mundo. El alma es ese instrumento. A veces suena afinado, vibrando con gracia y armonía. Otras veces desafina, produciendo sonidos estridentes o discordantes, pero siempre guarda en sí la posibilidad latente de resonar con la música más sublime, con la vibración divina. Aquí surge una enseñanza esencial, una que tiene el poder de transformar vuestra perspectiva. El alma vibra, pero el espíritu irradia. Vuestra alma puede vibrar en frecuencias bajas, densas y pesadas, cuando está dominada por el temor, la envidia corrosiva o la desesperanza paralizante. O puede elevarse, ascender hacia frecuencias altas, etéreas y luminosas, cuando cultiva la gratitud sincera, la compasión desinteresada y el amor incondicional. El espíritu, en cambio, siempre irradia en su frecuencia máxima, en su expresión más pura. No conoce la densidad ni la confusión, solo la luz. Por eso, el verdadero trabajo espiritual no es un camino de rechazo, sino un proceso de alineamiento, de hacer que vuestra alma y vuestro espíritu ardan juntas como dos llamas gemelas, iluminando vuestra vida desde lo más profundo hacia afuera. Podríamos resumirlo así: el alma es el puente y el espíritu es la meta. El alma camina, tropieza, se levanta con renovado esfuerzo y aprende de cada experiencia. El espíritu espera pacientemente, inmutable, como ese horizonte que nunca desaparece, aunque el viajero cambie 1000 veces de rumbo. Cuando lográis reconocer esta distinción, algo poderoso e indescriptible ocurre en vuestro interior. Ya no os identificáis únicamente con el incesante vaivén de las olas del alma, con sus alegrías y sus penas pasajeras, sino que también sentís la profunda quietud del océano, que es vuestro espíritu. Descubrís que sois ambos, el viajero incansable y el destino anhelado, el camino que se recorre y la luz que lo guía. Este, amigos, es el umbral de la verdadera elevación espiritual. Es comprender que dentro de vosotros arden dos fuegos sagrados, y que vuestra tarea más elevada es unirlos, fundirlos en un mismo resplandor que ilumine cada aspecto de vuestra existencia. Pero ¿cómo lograr que estas dos dimensiones, lo mutable y lo eterno, se encuentren y se fusionen? Aquí reside el gran misterio, el desafío más apasionante de la existencia humana. El alma,
por su propia naturaleza, es fluida, cambiante, como un espejo de agua que refleja cada nube pasajera, cada rayo de sol, cada tormenta que irrumpe. El verdadero conflicto surge cuando el alma se aferra a esos reflejos, cuando cree que esas imágenes fugaces son su auténtica identidad. Entonces, el miedo se erige en su dueño, la tristeza se convierte en un destino inevitable, y el deseo se transforma en una cárcel de ilusiones. El alma puede quedar atrapada en la ilusión de sus propios reflejos, olvidando que debajo de esa superficie agitada existe un mar profundo, sereno y eterno que es su verdadero hogar. El espíritu, en contraste absoluto, es esa quietud perfecta que no necesita demostrar nada, que no busca, que no tiene prisa. Es como el fuego interior que arde con constancia, inalterable, aunque afuera soplen los vientos más feroces. Sin embargo, aunque siempre está presente vibrando en su máxima expresión, el espíritu no impone su luz, no fuerza su presencia. Espera con infinita paciencia a ser reconocido, a ser invocado por el alma que busca regresar a su fuente. Y es en esta interacción, en este llamado, donde nace el desafío más hermoso para cada ser humano. El alma debe aprender a silenciar sus propios ruidos, su parloteo incesante, para poder escuchar la voz callada, pero clara, del espíritu. Este proceso no está exento de contradicciones y aparentes paradojas. Muchas veces, el alma anhela la expansión, los logros externos, el reconocimiento del mundo. Quiere crecer, crear, experimentar cada faceta de la vida, porque esa es su función natural, moverse, sentir, actuar en el mundo. El espíritu, en cambio, no busca absolutamente nada porque ya lo es todo. Por eso, incontables tradiciones ancestrales han descrito esta relación como una danza sagrada. El alma danza, explora, se mueve de un extremo a otro del espectro de la experiencia, mientras el espíritu permanece como el tambor silencioso, invisible, que marca el ritmo inalterable, la pulsación constante que orquesta cada movimiento. La verdadera elevación espiritual, entonces, no consiste en rechazar ninguna de estas partes. No se trata de negar la experiencia del alma por considerarla demasiado terrenal, o de idealizar al espíritu como si fuera un tesoro lejano e inalcanzable, solo para unos pocos elegidos. Se trata de integrar, de honrar ambas dimensiones en vuestro ser. El alma necesita recordar una y otra vez que pertenece al espíritu, que su origen y su destino están en esa fuente inagotable, y el espíritu, a su vez, necesita que el alma sea su canal, su vehículo de expresión en este mundo denso y material. Podríamos visualizarlo como el encuentro sublime entre un río caudaloso y el inmenso mar. El río corre, a veces impetuoso, otras veces manso, pero siempre en movimiento, siempre buscando su camino. El mar, en cambio, lo espera, inmenso, sin fin, listo para abrazar cada gota de su ser. Cuando el río finalmente llega al mar, no desaparece, se transforma, se expande, se convierte en algo infinitamente mayor. Así también, vuestra alma, cuando se entrega y se alinea con la conciencia del espíritu, no pierde su singularidad, sino que se expande, se funde en una totalidad mucho más vasta y luminosa. El reto, el desafío cotidiano, reside en mantener esta conexión siempre viva y vibrante. No basta con comprender intelectualmente la diferencia entre alma y espíritu. Hay que practicarla, hay que sentirla, hay que experimentarla en cada decisión que tomáis, en cada instante de silencio, en cada emoción que os atraviesa. Solo así, con perseverancia y conciencia, vuestra alma se irá afinando poco a poco, milímetro a milímetro, con la vibración eterna del espíritu, hasta que ambas laten como un solo corazón luminoso, una única flama que ilumina vuestra existencia, desde adentro hacia afuera. Saber que el alma y el espíritu coexisten en vosotros es apenas el punto de partida. La verdadera, la profunda transformación ocurre cuando decidís construir un puente consciente entre ambas dimensiones. Este puente no se edifica con ladrillos físicos, sino con prácticas,
con actitudes internas y con momentos de silencio que afinan vuestra frecuencia interior a un nivel superior. A continuación, quiero compartir con vosotros 5 claves poderosas que, más que técnicas, son caminos vivos para recordar vuestro origen eterno y manifestar vuestra esencia más elevada. La primera clave: el silencio como lenguaje del espíritu. Vuestra alma se expresa constantemente con palabras, con emociones fluctuantes y con un torbellino de pensamientos. El espíritu, en cambio, no necesita de ese ruido. Habla en silencio, en la quietud profunda. Cuando os detenéis, cuando os permitís escuchar lo que hay detrás del incesante ruido mental, ahí, en ese espacio sagrado, el espíritu se revela. No necesitáis largas horas de meditación para empezar. Basta con pequeños instantes de atención consciente, al respirar profundamente antes de reaccionar impulsivamente, al contemplar un amanecer o un atardecer sin buscar explicaciones, simplemente sintiendo su belleza. El silencio es el santuario donde vuestra alma deja de ser un eco disperso y se convierte en una receptora pura de lo eterno. Abríos a él. La segunda clave: la gratitud como afinador del alma. Como ya hemos dicho, vuestra alma vibra en distintas frecuencias. El miedo la hunde en las profundidades, la envidia la desvía hacia caminos tortuosos, pero la gratitud, mis amigos, la eleva hasta el cielo. Agradecer no es un acto mecánico o una obligación, es una alquimia, una transformación mágica que convierte lo que tenéis en abundancia y lo que os falta en una oportunidad de crecimiento. Cuando vuestra alma se llena de una gratitud auténtica y profunda, resuena con la frecuencia pura y expansiva del espíritu. Haced de la gratitud un hábito consciente. Al despertar cada mañana, agradeced vuestra respiración, el nuevo día. Antes de dormir, agradeced lo aprendido, las bendiciones, incluso los desafíos. Esa práctica sutil abre puertas invisibles hacia lo sagrado. La tercera clave: el cuerpo como templo de conexión. Aunque hablemos de dimensiones invisibles y energías sutiles, no olvidéis que vuestro cuerpo es el altar donde se realiza esta sagrada unión. Cuidar vuestro cuerpo no es vanidad superficial, es reverencia profunda, una postura consciente y erguida, una respiración diafragmática y profunda, un caminar en calma y con presencia. Todo ello sella y refuerza la unión íntima entre alma y espíritu. Cuando vuestro cuerpo está en armonía, el alma encuentra su equilibrio y el espíritu puede irradiar su luz sin bloqueos, sin interferencias. No subestiméis la sencillez de enderezar vuestra columna vertebral o de caminar descalzos sobre la tierra húmeda. Son llaves sutiles que despiertan memorias ancestrales de vuestra conexión con todo lo que os rodea. La cuarta clave: la compasión como espejo del espíritu. Vuestra alma, por su naturaleza, a menudo se centra en su historia personal, en sus propias necesidades y deseos. Pero cuando practicáis la compasión, vuestra alma se expande, se eleva más allá de sí misma. Al comprender el dolor ajeno, al acompañar el sufrimiento de otros seres sin juicio, vuestra alma recuerda que es parte de un todo mayor, de una red interconectada. Y ese todo, esa unidad, es precisamente la vibración del espíritu, la esencia de lo divino en todo lo existente. La compasión no solo sana al otro, no solo alivia el peso de la vida, también afina vuestra propia frecuencia, la acerca al fuego eterno que nunca se apaga en el corazón de la creación. La quinta clave: la intención como brújula luminosa. Nada en el alma se mueve, nada se manifiesta sin una intención detrás. Cada pensamiento, cada palabra que pronunciáis, cada acción que emprendéis, lleva consigo una semilla de energía, una dirección. Cuando esa semilla nace de un egoísmo pequeño, la flor que crece es frágil y efímera. Pero cuando nace de una intención clara, de un propósito luminoso y elevado, una intención que busca el bien mayor,
Entonces la flor se convierte en un árbol robusto que alimenta a muchos. Definid vuestras intenciones con la más alta conciencia. No pidáis solo para vosotros. Pedid en sintonía con la armonía del universo, con el beneficio de todos. La intención consciente es la brújula interna que alinea vuestra alma con el rumbo eterno e inquebrantable del espíritu. Al aplicar estas 5 claves poderosas, vuestra vida deja de ser una mera sucesión de eventos azarosos, de accidentes del destino, para convertirse en un sendero consciente, guiado por una luz interior. Cada paso que dais se transforma en un ritual sagrado, cada gesto en una oportunidad de elevar vuestra frecuencia, y poco a poco, con cada práctica, como quien enciende una lámpara en la oscuridad más profunda, descubriréis que vuestra alma no está separada de vuestro espíritu. Son 2 llamas gemelas que, al unirse en el centro de vuestro ser, iluminan con un resplandor inmenso toda vuestra existencia. Lo que buscabais afuera siempre estuvo vibrando, silente y poderoso, en vuestro interior más íntimo. Hemos recorrido un sendero fascinante, comprendiendo que alma y espíritu son dimensiones distintas pero esenciales de tu ser. Una es la viajera que aprende y experimenta. La otra, la presencia sagrada que la sostiene en silencio. La auténtica elevación espiritual radica en fusionarlas, permitiendo que todo tu ser armonice con su vibración más pura. El ahora es el momento para que lo humano y lo divino se encuentren en ti. Si esto resonó en tu corazón, por favor, compártelo. Regálanos un me gusta y comenta. ¿Qué verdad te sorprendió más? Tu interacción enciende nuevas luces en el mundo.